Bendiciones, amados hermanos y amigos. Me siento contento, agradecido de Dios, de que se me haya extendido esta magna invitación a este magno grupo de ministros y estudiantes de la Biblia. Mi nombre es Juan Frías, soy oriundo de Vallaguana, pero tengo mucho tiempo acá en Higüey, tengo ya unos 15 años viviendo en Higüey, ciudad de Higüey, provincia de la Altagracia, la zona este del país. Aunque muchos mencioné que, o sea, escuché que mencionaron a alguien de Colombia, aunque muchos dicen que ya yo soy colombiano, porque yo no salgo de Colombia. Yo vine de Colombia hace 2 meses y ya el mes que viene vuelvo para Colombia. Y así me aman mucho en Colombia. Soy amado por los colombianos. Porque realmente a los colombianos les gusta el estudio de la palabra. Entonces cuando tú eres maestro, donde aman el estudio, tú eres amado realmente. Entonces hoy vamos a traer ese tema interesante. Después de bendecir a Dios, bendigo al apóstol Juan de Dionisio y a todos sus líderes y a las personas que también aceptaron la invitación. Hoy es una noche hermosa, una noche maravillosa. Es el día que Dios hizo, por eso nos gozaremos y nos alegraremos en él. Me imagino que me escuchan bien ahí. Entonces, vamos a tratar este tema hoy, en esta noche. Vamos a hacer el cierre. Me honraron con eso también, con el cierre. Y el tema de la salvación es un tema realmente muy complejo. El tema de la salvación es parecido al tema del reino. Por ejemplo, el reino, dicen los sabios, que todavía ellos no han podido descifrar qué es el reino de Dios. Porque ellos dicen que el reino de Dios es tan amplio que uno te dicen que el reino de Dios es una persona, otros te dicen que el reino de Dios es una manifestación, otros te dicen que el reino de Dios es un estado, otros te dicen que el reino de Dios es hasta un nivel de interpretación. Y el tema de la salvación es así también un poco complejo como ese. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los grupos de las 24 escuelas de pensamiento que había en el tiempo de Jesús, nos damos cuenta que esos grupos también tenían diferente tendencia en cuanto a la salvación. Si estudiamos uno de los grupos más fuertes, porque habían 4 grupos que eran los más predominantes en el tiempo de Jesús, aunque en la Biblia solamente hace énfasis en 2, la historia hace énfasis en 4, y de esos 2 o restantes hay uno que se menciona en la Biblia, pero no se hace mucho énfasis. Ahora sí, las enseñanzas de Jesús iban dirigidas a esos grupos, pero no se mencionaba como tal, porque por lo que él decía, su audiencia ya sabía a lo que él se refería. Y esos grupos son los esenios, que son los que escribieron los rollos, conocidos como del mal muerto, los rollos del mal muerto, RMM, rollos del mal muerto, que eso todo el mundo lo conoce, que fueron encontrados, se puede decir recientemente, en Masada, en la cueva de Qumran. Entonces otro grupo eran los celotes. Los celotes era un grupo a los cuales pertenecía Barrabá y otros. La mayoría de sicarios también pertenecían a los celotes. Y los otros 2 grupos son los saduceos y los fariseos. Esos eran los 4 grupos más influyentes en el tiempo de Jesús. Ahora bien, los esenios creían que en la actualidad tenemos todavía ese grupo y ese pensamiento esenio. Los esenios creían y enseñaban que todo estaba ya prediseñado, predestinado. Los esenios enseñaban que no importara lo que tú hicieras, de todas maneras iba a ocurrir lo mismo. Los esenios enseñaban que si tú eras salvo, no tenía que hacer nada, en el sentido de que eso era inminente, y que si tú te ibas a perder, ya estaba perdido desde antes de nacer. Ese grupo era muy radical. Todavía en la actualidad tenemos esos grupos o grupos que tienen esa tendencia. No me gusta mucho mencionar el nombre, pero como es algo abierto lo puedo mencionar en este caso, que son los bautistas. Creen eso todavía. El grupo, había otro grupo que se llaman saduceos. Los saduceos ni siquiera creían en la salvación.
Ellos creían que tú te morías y punto. Y creían mucho en lo que es conocido en la psicología como causa y efecto. Ellos decían que acorde a lo que tú hicieras, tú recibías y que después que te moría no había nada. Y eso usted lo puede estudiar en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Luego tenemos los fariseos, que los fariseos sí creían que ciertas cosas estaban predestinadas, pero no todo. Y sí creían que la mayoría de los casos tú recibías acorde a lo que tú hacías. Ese era el grupo más balanceado del siglo I, del tiempo de Jesús, la era de Jesús. Entonces ahora yo voy a leer un texto para poder entrar un poquito en materia de este tema. Le estaba explicando para que vieran más o menos las perspectivas de los diferentes grupos del siglo I, la era de Jesús. Se dice era común, como también se dice después de Cristo. Entonces vamos a leer. Yo busqué un pasaje no muy usado porque lo que me interesaba del pasaje era la palabra salvación. Por ende yo busqué el Salmo 26. La palabra salmo en hebreo es la palabra teilá. Una teilá es una alabanza. Viene del verbo halel, o halal, mejor dicho, halal, que significa alabar. De ahí viene el halel, es un himno. Y de ahí viene también que una teilá es un himno. Y si son muchos, se llaman teilima, a los cuales nosotros tenemos como traducción salmos. Entonces vamos a leerlo ahí. El salmo, déjenme abrirlo que no lo pensé que lo tenía abierto. Ahí vamos. Lo pueden buscar si quieren hacer anotaciones y eso. Salmo 20. Y ahí vamos. Vamos a ver. A ver si pasa eso, que a veces no quiere abrir, pero ya abrió ahora sí. Segundo. Saben que a veces hay batallitas. El enemigo no se queda así, no dado tan fácil, ¿no? Entonces ya lo abrí con esto ahí. Salmo 26. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Repito, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad. Gracias por el apóstol y por cada persona que está ahí, cada persona que dijo presente. Padre, yo te pido en esta hora, como siempre, que tú abras los oídos de cada uno de ellos, que abra las mentes y los corazones para que ellos puedan oír claramente, puedan entender y aplicar esta palabra que tú pones hoy en mi boca. Gracias, Padre, te doy por usar mi boca, mi lengua, mis labios, mi garganta, mis cuerdas vocales. Padre, la pongo todas en tus manos para que tú la uses de una manera especial, para que la honra y la gloria sea toda tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos estos favores. Amén y amén. Ahí vamos. Entonces, la palabra salvación, la persona que han estudiado griego, que mayormente se estudia el griego más que el hebreo, saben que es la palabra sotería. Y la palabra sotería, cuando usted estudia la semántica, se da cuenta que las implicaciones que tiene son de las que están ya en hebreo. O sea, en la palabra Yeshua o la palabra Yachá, realmente la palabra salvación es el Paal o el Katal Yachá, que es la Yo, la Chin y la Aim, que es la Yo, que es la idea, el gancho, es los dientes, la satisfacción y los ojos.
Entonces realmente Yashá significa salvar. Por eso la vamos a usar más en hebreo que en griego, porque en griego significa salvar. Pero la palabra salvación en hebreo trae 24 promesas, perdón, 14 promesas, 14 bendiciones. Escuche eso. Cuando usted es salvo, usted recibe 14 bendiciones. Y es interesante que el día que Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, es interesante que Él le da, o sea, que Él lo saca el día 14. El día 14 de Nisan es la salvación del yugo Egipto, es la salvación de la opresión, de la escasez y de muchas cosas. Entonces me llama mucho la atención que Dios tomara el día 14 para salvarlo, porque la salvación es un paquete que trae 14 bendiciones. Cuando usted es salvo, usted recibe 14 bendiciones. Y yo en esta hermosa noche voy a tratar de explicarle algunas de ellas. 14 bendiciones. Diga, yo recibí cuando me convertí 14 bendiciones. No es una ni dos, son 14 que trae el paquete de la salvación. 14 bendiciones. Entonces ahí voy, estoy anotando algo, como decimos los predicadores, un rema que me llegó y lo estoy anotando para el final, para que no se me olvide, porque si no lo digo ahora, puede que se me olvide, pero ya lo anoté mientras hablaba. Entonces, ¿cuáles son esas 14 bendiciones que trae la salvación? Lo primero es que cuando tú eres salvo, dice aquí, yo lo pongo mayormente en inglés, porque lo estudio en inglés, dice to be open. Cuando tú eres salvo, tú eres una persona abierta. To wide, ser amplio. To be free. Cuando tú eres salvo, también eres libre. Estamos viendo, la salvación trae libertad. La salvación no solo te liberta, sino que también que cuando tú eres salvo, cuando tú eres libre, cuando tú eres salvo, eres libre. Y cuando tú eres libre, tú puedes también hacer que otros sean libres. La palabra yachá, salvación, también tiene que ver con socorrer. Cuando tú eres salvado, tú eres también socorrido, pero también tú socorres a otros. Cuando tú eres salvo, tú eres hasta vengado, porque para tú ser salvo, para tú ser salvo de algo o de alguien, ese algo o ese alguien tiene que ser detenido o destruido. Es decir, que para Jesús salvarte a ti, Él tuvo que vencer a alguien que no quería que tú fueras salvo. Alguien que te quería detener, que te quería apresar o que te quería matar. Entonces, para que tú seas salvo, Él tuvo que detener a ese y Él tuvo que vengarte. Y la venganza de Jesús para ti se convierte en salvación. Diga, soy salvo. Soy salvo. Cuando usted es salvo, usted es defendido. Porque para salvarlo de algo hay que defenderlo. Esa es la número 8, defendido. Cuando usted es salvo, usted es ayudado por el cielo. Porque el cielo viene, lo ayuda, lo defiende, lo venga, lo hace libre, lo socorre y le da espacio para que se mueva. Diga, por cuanto soy salvo, soy espacioso. La número 10 es la preservación. Cuando tú eres salvo, eres preservado. Por eso Dios te ha preservado en medio de esta pandemia, de esta crisis y de estas enfermedades. Tú has sido preservado. Diga, Dios me preservó. Y si Dios te preservó y tú estás acá en esta noche, es porque Dios tiene grandes planes contigo. Hubo gente que era más espiritual que tú, que se murió de COVID. Hubo gente que era más sana que tú y más santa que tú y se murió de COVID. Pero ¿por qué tú no te moriste? ¿Sabe por qué? Porque el plan que Dios tiene para con tu vida y con los tuyos todavía no se ha cumplido. Y hasta que no se cumpla ese plan y ese propósito, tú serás preservado. Dígale a alguien, soy preservado. O dígase usted mismo, si no tiene a quien decirle, soy preservado, porque todavía faltan cosas por hacer en el reino. Y hasta que yo no termine mi asignación, ninguna pandemia, enfermedad, ni el enemigo, ni nada puede destruirme, puede detenerme o pararme. Ay, ay, ay. Uf. Hay gente que está escribiendo ahí, soy preservado. Otra cosa es que cuando tú eres salvo, tú eres también rescatado, porque tú fuiste rescatado de las garras de aquel que te quería destruir, que te quería aniquilar.
también eres rescatado. Ya soy rescatado. Dios me rescató de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la brujería, de la calle, de los vicios. Ay, ay, ay. Dios te rescató, eres un rescatado de Dios. Pero no solo eso, sino que cuando tú eres salvo, tú eres curado, eres sanado. Estamos viendo. ¿Qué sucede? Miren eso de la salvación. Eso es tan grande que la mujer del flujo de sangre, cuando usted lee la historia de la mujer del flujo de sangre, en cada traducción de la Biblia que usted la lea o en cada evangelio, aparece una palabra diferente. Usted la lee, por ejemplo, por poner un ejemplo, lee la historia en Lucas y dice la mujer fue sanada. Lee la historia en otro evangelio y dice la mujer fue curada. Lo lee en otro evangelio y dice la mujer fue salvada. Y lo lee en otro evangelio o en otra traducción de Biblia y dice la mujer fue libre. ¿Cuál está errónea? Ninguna. ¿Cuál está bien? Toda. Porque cuando usted es salvado, usted es abierto, usted es espacioso, usted es libre, usted es liberado, usted libera a otro, usted es socorrido, usted socorre a otros, usted es vengado, usted es defendido, usted es ayudado por el cielo, usted es preservado para algo grande, usted es rescatado, usted es curado y es sanado. También para orar por otro para que sean sanados y sean curados. Yo siento como que algo se va a romper acá en esta noche. Diga, yo siento que algo se va a romper. Diga, algo se rompe, hay rompimiento. Yo siento una gloria fuerte aquí, una unción. O sea que esto viene prendido. Yo entré solo hoy, pero yo sé que esto ha estado prendido porque el ambiente está liviano, está bueno para predicar. Lo único que se quiso esconder fue el folleto de donde tengo hecho ahí el bosquejo. Pero yo no tengo problema, yo lo hago sin bosquejo también. Pero por ética hice el bosquejo. Ay, 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 diga, hay liberación. Es otra cosa, usted es liberado, me faltaba esa. Usted es liberado cuando usted es salvo. Ay, 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 ay. Alguien escribió ahí, hay rompimiento y hay liberación. Me faltó esa, usted es liberado. Usted es liberado y no solo liberado, usted también entregado. Porque aquel que lo salvó, usted tiene que entregárselo a alguien. Porque él lo salvó no para que usted sea salvo, él lo salvó para que usted le pertenezca a alguien. Entonces usted va a ser liberado o ha sido liberado, pero va a ser entregado. Y eso está a punto de verse. Diga, voy a ser entregado. Voy a ser entregado. Nosotros vemos en la Biblia que Adán y Eva fallaron, pero según los estudios fueron perdonados. Porque Dios había provisto la salvación del hombre antes que el hombre se perdiera. Porque a Dios no se le escapa nada. Y Dios provee todo de antemano. Por eso me llama mucho la atención que Dios, antes de crear al hombre, Dios creó todo lo que el hombre necesitaba. Usted ve que Dios crea, hay agua, luego el lugar seco, la expansión del cielo, luego de las aguas crea los peces y luego crea las aves, los peces se alimentan de los químicos y sustancias que produce el agua, luego crea realmente las aves, la mayoría de aves se alimentan de peces. Estamos viendo, luego de la tierra crea las plantas se alimentan de los nutrientes y minerales de la tierra. Después de las plantas crea los animales se alimentan de plantas y hierbas. Estamos viendo, y luego crea último al hombre, porque él no puede crear al hombre hasta que él no cree todo lo que el hombre necesita. Yo siento a Dios aquí, le digo a alguien de parte de Dios, en el lugar que tú estás, aunque tú no lo estés viendo, todo lo que tú vas a necesitar ahí y está necesitando, hace tiempo que Dios lo proveyó. Antes de Dios enviarte ahí, Él proveyó todo lo que tú ibas a necesitar. Así que si empezaste una obra, empezaste un negocio, empezaste algo y está careciendo otra cosa, no te preocupes que ya Dios lo proveyó antes de que tú llegaras a ese lugar. Me gusta algo que Dios nunca envía a alguien a algún lugar si antes no ha preparado el camino. Cuando Dios te envió a un lugar, el camino hace tiempo que estaba preparado. Ay, ay, ay. Por eso cuando él envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón, dice la Biblia que ya hacía tiempo que él le había dado orden a una viuda para que lo alimentara. Alaba. Cuando tú llegaste ahí hace tiempo que Dios le dio la orden a alguien para que te alimente. Y mire que tuvo que batallar con la viuda porque la viuda no quería darle. Porque hay gente así. Hay gente que ni Dios diciéndole le gusta dar. Y Dios no le pidió un favor. La Biblia dice que Dios le dio una orden. Y el hombre tuvo que pedir. Y ella dijo, no, esto es para mí y para mi hijo.
Pero ese no es el tema, ese no es el tema. Está tremendo, dicen acá. Pero ese no es el tema. Vamos a seguir. Seguimos acá. Entonces, resulta que todo lo que tú necesitas, hace tiempo que Dios lo proveyó. Entonces ya la salvación estaba preservada, estaba garantizada, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y hay gente que dice, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? O si el hombre, y si Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol, ¿por qué Dios puso el árbol ahí? Recuerde que el árbol es una tipología. Lo que representaba ese árbol era lo primero de todo. Ay, 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 me voy a meter en un terreno peligroso. Apóstol, no quiero meterlo en lío, pero usted me conoce. Realmente ese árbol, ese fruto de ese árbol que ellos comieron, representaba el primero de todos los árboles. ¿Y sabe qué sucede? Que lo primero de todo le pertenece a Dios. No era que el árbol tenía veneno, era un árbol igual que todos los demás, pero por ser el primero le pertenecía a Dios. Entonces no había forma de que el árbol no estuviera ahí, porque siempre iba a haber un árbol que iba a ser el primero. Entonces por eso Dios no podía quitarlo, porque en todo lo que nosotros tenemos hubo algo que fue primero, y lo primero siempre le pertenece a Dios. Entonces por eso el hombre pecó, porque si Dios quitaba los árboles, entonces quedaban los animales. Si quitaba los animales, y siempre en todo lo que poseemos y recibimos hay una parte primera que le pertenece a Dios, la cual Dios nunca puede quitar, porque siempre va a estar ahí. Aleluya. Se me pusieron serio ahora. Se me pusieron serio. Ahora bien, mire eso, escuche esto. La salvación es tan cara que nadie puede comprarla. Entonces Dios la da gratis y la regala. Las cosas más importantes en la vida siempre han sido gratis, pero el mundo nos engaña y lo que no sirve, el mundo lo vende caro. Por eso la cocaína, la droga, la marihuana es más cara que el arroz y el azúcar y la sal, porque no sirve. Entonces el mundo le hace creer a la gente que eso es bueno y por eso se lo venden carísimo, pero eso es veneno, eso no sirve. Lo bueno Dios lo da gratis. Por eso tú no pagaste ni un peso para nacer. No has pagado nada hoy para estar vivo o viva, pero a Dios le plugo que tú estuvieras ahí. Estamos viendo, a Dios le ha placido que estemos vivos y que estemos acá sin pagar ni un centavo. Estamos viendo, porque eso es muy caro, nadie puede comprarlo, nadie puede pagar la salvación. Entonces Dios tiene que darla gratis. Y esto es un misterio. Esto es un misterio. El misterio de la salvación es igual que el misterio de la vida. Los científicos tienen cientos y miles de años queriendo saber de dónde viene la vida. Y es interesante que nosotros sabemos eso y no somos científicos. Alaba, alaba, dígale a alguien, yo sé de dónde viene. Pero los científicos no saben eso tan fácil. Tienen cientos de años investigando de dónde proviene la vida. No saben. Están como Nicodemo. Nicodemo conocía 7 nuevos nacimientos. Y el primero no lo conocía. Conocía los 7 que van después. Se voló un curso. Hizo trampa, hizo chivo. Y así están los científicos con el misterio de la vida. Nosotros sabemos que la vida viene de Dios. Viene del Creador. Viene del Padre Celestial y ellos no lo saben. Ellos están mirando a ver si la vida viene de una molécula que cayó, una partícula se volvió una molécula y esto y aquello, inventando, señores, algo tan fácil. Si usted tiene un amigo científico, alguien al lado, dígale, la vida viene de Dios. Eso está muy fácil. Eso es IOU. Ahora bien, la salvación, como decía, es tan cara que la dan gratis. Pero miren esto. Ustedes saben que Isaac era una simbología de Jesús, pero no era Jesús. Y Abraham, en un momento determinado, hablando del segundo nivel de interpretación, que es el lenguaje alegórico, representaba al Padre. Ahora bien, nosotros vemos la historia de Abraham y su hijo Isaac, y vemos que van 3 días de camino y todo eso para ofrecer un holocausto. El holocausto iba a ser el mismo Isaac, pero todavía él no estaba bien seguro. Pero él no pregunta, porque el pensamiento de Medio Oriente y mesopotámico era prohibido que un hijo cuestionara a un padre. En el mundo judío todavía eso es así, a tal grado que los judíos dicen que si el hijo
Un hijo de un rabino o de un judío dura 30 años trabajando para comprar un Ferrari y el día que lo compra, el papá lo quema, le prende fuego. El hijo no puede ni enojarse ni siquiera porque es su papá. Es prohibido en el pensamiento hebreo enojarse con su papá. Es prohibido refutarle. Cuando usted crea que algo es diferente o cree en ese mundo, usted tiene que decirle, papi, yo estaba pensando que si se hace así, no puede decirle, no, eso no es así, eso es así. Tiene que darlo como una sugerencia, no como una orden ni como una contradicción. Papi, ¿qué tal? ¿Qué usted cree? Oiga eso. No puede decirle, no, eso no es así, eso está al revés. No, pero no voy a entrar ahí porque no vamos a hablar de honra. Eso mayormente yo lo enseño cuando hablamos de honra, para que vea lo que era la honra. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, porque Dios se le iba a revelar a Abraham como un único Dios. Y el padre de Abraham tenía cientos de dioses. Entonces Dios no se le iba a revelar en la casa para que él no fuera un rebelde con el papá. Entonces Dios decidió sacarlo para que él no tuviera batalla con el padre, para que no quebrantar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, aunque no había sido dado. Pero escuche esto, el punto que le quiero explicar y que le quiero dar es que cuando usted lee el pasaje de que muchos de nosotros usamos, que dice Jehová proveerá cordero para el holocausto. Escuchen eso. Nosotros usamos eso cuando estamos en crisis, cuando alguien está pasando por una necesidad o algo parecido, y usamos eso, y una palabra buena es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo, es una palabra de motivación. Y realmente en la dimensión que vivimos y en el planeta Tierra, nada se logra sin motivación. La motivación no es mala. El problema es cuando tú te quedas solamente en motivación. ¿Estamos viendo? Entonces la gente, no te preocupes, Dios proveerá. No es eso que dice la Biblia. En hebreo dice Adonai hieralose. ¿Sabe qué dice en hebreo? El Señor o Dios se proveerá para sí mismo un cordero para el holocausto. Voy a repetir, porque esto tiene que ver con la salvación y con el misterio. Escuche eso. Cuando Isaac le dice, papi, yo veo aquí cuchillo, yo veo leña, veo fuego, pero yo no veo cordero. Ese holocausto está raro y yo estoy acostado en la leña. Estamos viendo. Abraham le dice, escuche lo que Abraham dice, que este es uno de los misterios de la salvación. Abraham le dice a Isaac, Jehová se proveerá para sí mismo un cordero para el holocausto. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Abraham a Isaac en hebreo? Abraham lo que le está diciendo a Isaac, su hijo, el cordero que Dios necesita para el holocausto, nadie puede suplirlo, nadie puede darlo. Por ende, él mismo tiene que buscarlo. Alaba. Jehová se proveerá para sí mismo un cordero para el holocausto. Porque nadie puede suplir ese cordero que demanda la justicia divina. Y solo el mismo Dios puede suplirlo. La Biblia dice que cuando Abraham alzó los ojos, vio un carnero enredado por los cachos. Por los cuernos, dice otra versión. Y nosotros creemos que Dios suplió lo que Abraham profetizó. Y no se cumplió. Porque la Biblia dice que Dios iba a proveer un cordero. Y cuando Abraham alzó los ojos, él vio un carnero. Si quiere, léalo. Y no tiene que buscar hebreo ni griego. Eso usted lo puede leer en la Reina Valera. Son dos cosas diferentes. Un cordero y un carnero. Y luego, ¿sabe quién desata ese misterio? Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve a Yeshua, dice, he ahí el cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Como Dios sabía que Adán iba a caer antes de que él cayera, ya Dios tenía la piedra donde él se iba a apoyar. A Dios no se le escapa nada, ni nada lo toma por sorpresa. Pero la otra parte que me gusta es cuando él vuelve y lo ve. Que él dice, Hine Hase Ha Elohim. ¿Sabe qué significa eso? He ahí el cordero de Dios. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo? Lo que Abraham profetizó, no lo vio. Porque Abraham profetizó que Dios se iba a proveer a sí mismo un cordero para el holocausto. Y Abraham lo que recibió fue un carnero. Lo que Abraham profetizó que Dios se iba a proveer a sí mismo. Mírenlo aquí, mírenlo acá miles de años después. Alaba.
Por eso él dice, Gine Jaseja Elohim. He ahí el Cordero de Dios, y por eso dice, el mismo Yeshua dice, de cierto os digo que muchos justos y sabios quisieron ver lo que ustedes vieron y lo que ustedes ven y no lo vieron. Esa era una de las cosas que Abraham quería ver, el Cordero de Dios. La Biblia dice que Abraham lo vio y se gozó porque lo vio en simbología, lo vio en el sistema alegórico, pero ellos lo estaban viendo literalmente. Este es el que profetizó Abraham, porque nadie podía suplir. ¿Por qué? Porque Adán pecó y Adán vino en una calidad muy elevada de no pecado. Entonces, para realmente suplir la justicia divina, se necesitaba uno en el nivel de Adán. Y le voy a decir algo muy fuerte a las personas ahí que han estado pasando pruebas, que han estado pasando procesos, necesidades, enfermedades, carencia. Le tengo esta buena noticia. Denle gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque Adán pecó. ¿Sabe por qué? Porque Adán no fue procesado. Adán nació grande, lo hicieron grande. Como nunca tuvo proceso, cuando vino una prueba, en la primera cayó. Pero el que es procesado, por eso Jesús nació de una mujer. Y como nació de una mujer, fue creciendo, fue aprendiendo. La Biblia dice que él crecía en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Como Adán nunca tuvo crecimiento, por eso cayó a la primera. Como Jesús fue procesado, Jesús nunca falló, nunca pecó. Si usted está siendo procesado, dale gracias a Dios, porque Dios lo está perfeccionando. Y en el área que está teniendo dificultades y problemas, en esa área que Dios te va a bendecir. Si ha pasado por muchas enfermedades, eso significa que Dios te va a usar en sanidades, o Dios te va a usar dándole alivio a aquellos que están enfermos. Porque es muy bonito cuando tú nunca has estado enfermo y te ponen en una congregación y hay enfermos y tú vienes a orar por los enfermos. Mayormente no se sanan. ¿Sabes por qué no se sanan? Porque tú no tienes afinidad con esa gente. Tú no tienes conexión con esa gente. Tú estás orando para que Dios te use o para que te vean o te graben, te suban a las redes y vean que Dios te usa y te abran agenda, te abran puertas. Dios se sabe eso. Pero cuando tú has estado en el mismo nivel del que está enfermo y has sufrido lo mismo que él, cuando tú oras y pides, tú pides de corazón porque tú sabes lo que es estar enfermo. Entonces Dios te oye porque tú lo dices de corazón y de adentro. Alaba. Uf. Hay gente que ha estado pasando crisis y necesidades. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar mucho. Entonces Dios te pone a que tú tengas carencia para que cuando tú tengas te acuerdes de que un tiempo no tenía y así hay muchos como tú. Pero si Dios agarra y te bendice de una y te prospera, tú te olvidas del pobre y te olvidas del necesitado. Primero Dios te pasa por el sedazo de la necesidad para que cuando tengas no seas mezquino o mezquina. Ese es un misterio también de lo que tú estás pasando y estás viviendo. Aleluya. ¿Estamos viendo? Entonces seguimos acá. Seguimos acá. La salvación, decíamos, que es tan cara que la dan gratis. Y aquí el tiempo se va rápido, señores. Ya me quedan solo 8 minutos. Qué tremendo. Pero está bien. Mire esto. Cuando nosotros vemos la historia, hay muchas cosas interesantes con la salvación. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a Josué. Josué y Jesús tienen el mismo nombre. El nombre de Josué es en hebreo Yehoshua y es el mismo nombre de Jesús. La contracción del nombre es Yeshua. Esa era la contracción del nombre Josué. Y es el mismo nombre de Jesús, Yeshua, salvación. Es interesante que Josué es el que mete al pueblo en la tierra prometida por el río Jordán. Y ahí, cuando los sacerdotes pasan, sacaron 12 piedras del fondo del Jordán y la pusieron como monumento. Y es interesante que cuando Jesús va a empezar el ministerio, Juan está predicando en ese mismo lugar y ahí mismo bautiza a Jesús. Estamos viendo ahí mismo, o sea, para que sea el mismo evento y para que la gente entienda que hay una transición y que viene salvación. ¿Dónde está representada la salvación de la nación y del mundo en ese momento cuando a Jesús lo bautizan? Yo le pudiera explicar muchísimas cosas de eso. Yo pudiera amanecer aquí hablándole de ese pedacito de Jordán, pero vamos a ir al grano para aprovechar el tiempo. Estamos viendo, ¿sabe qué?
Cuando Noé está en el arca, pasa el diluvio, él envía una paloma. Estoy resumiendo todo para ir solo al punto clave. Él suelta una paloma. Cuando la paloma viene con la hoja de olivo en el pico, el ramito de olivo en el pico, eso representa que hay salvación, porque hay tierra y hay árboles, hay lugares donde apoyarse. Entonces la paloma, cuando vieron de Noé, representó salvación. A partir de ahí empezó un nuevo reino con Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Pero eso mismo acontece cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús es bautizado, se ve al Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Eso estaba profetizando que venía vida para los muertos. Venía salvación para la nación, pero en el sentido espiritual. Y por eso cuando usted ve que algo conecta en la Biblia, eso se llama paralelismo. Tienen que estudiar porque la Biblia entera es un paralelismo. Cuando usted estudia la Biblia y la aprende, en la Biblia hay una sola historia. La historia de Adán y Eva, Caín y Abel, es la misma historia de Noé. Es la misma historia de Abraham, es la misma historia de Isaac, es la misma historia de Jacob. Y así sigue hasta la historia del padre del hijo pródigo y el hermano mayor que se quedó en la casa. La Biblia habla de un padre y unos hijos. Ese es el tema de la Biblia. Familia. Un padre y 2 hijos. Estamos viendo, ese es el tema de la Biblia. Y se repite, David lo mismo con sus hijos, Elí lo mismo con sus hijos, Samuel lo mismo con sus hijos. Es la misma historia, son paralelismos que se repiten y se repiten. Pero no tenemos tiempo para explicar eso. Por ejemplo, si usted leyó la Biblia en un lugar y usted no vio a Dios, o no vio a Jesús, o no se vio a usted no entendió. Yo lo voy a repetir eso. Si usted leyó un pasaje bíblico y usted no vio a Dios, no vio a Jesús o no se vio a usted no entendió. Porque de eso es que habla el pasaje. Toda la Biblia habla de Jesús. Todo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Todo habla de él. Usted tiene que verlo a él ahí en cada pasaje, en cada versículo, en cada promesa. Tiene que ver a Jesús. Entonces, mire esto. El punto que estamos hablando de Josué, que con eso es que voy a terminar. El punto de Josué. Ustedes ven que Dios le hizo una promesa. Escuchen esto, porque a veces la gente se duerme en sus laureles. Dios le hizo una promesa a los hebreos que estaban en Egipto. Dios le dijo que él lo iba a sacar y que él lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Eso le dijo Dios. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, usted ve que no llegaron a ninguno de los que Dios le hizo la promesa. Porque las promesas en la Biblia y de Dios son condicionales. Las promesas de Dios son bajo pacto. Y para que un pacto tenga efecto, hay que cumplir ambas partes. Si usted no cumple su parte, la otra persona no tiene obligación. Y nosotros vemos que los hombres de la Biblia solo creían en pactos y juramentos. Por eso el mismo Dios tiene que hacer pacto. Por eso el mismo Dios tiene que jurar. Y Dios le juró a Abraham. Y la Biblia dice que Dios juró por sí mismo. Lo dice en Génesis. Y luego el escritor a los hebreos lo repite. Dice, y en los salmos también dice, por sí mismo juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres rey para siempre, según él. Y todo eso dice que Dios juró. Estamos viendo. Porque eso era lo que la gente creía en ese tiempo. Entonces Dios le dice que va a sacar a 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres ni los niños, y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Escuche esto, que esto es para alguien también. La tierra que fluye leche y miel. Te voy a desatar algo para que entienda por qué no has recibido cosas por las que estás orando y ha ayunado, ha orado, ha hecho pacto y todo, y no lo has recibido. Porque hay un principio en el mundo espiritual que esto te va a ayudar ahora. ¿Sabe cuál es el principio? Que Dios no le da a nadie lo que quiere hasta que no recibe lo que necesita. Yo lo voy a decir de nuevo. Dios no le da a nadie lo que quiere hasta que esa persona no tiene lo que necesita. Por eso Dios le dice, yo lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. La leche era el ingrediente que tenía todos los nutrientes que el niño necesitaba para crecer rápido y saludable. Entonces la miel es el postre, lo que te gusta. Dios te está diciendo, yo no te voy a dar lo que tú quieres hasta que tú no hayas recibido lo que tú necesitas. Alaba ahora. Estamos viendo, alaba ahora. La gente dice siga, pero ya me acabó el tiempo. Era hasta las 10, me dijeron. Alaba ahora. No se preocupen, habrán más días. Escuche esto.
Entonces, entonces, Josué, cuando usted estudia, solo entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. Estoy hablando de Josué porque Josué significa salvación y estamos hablando del misterio de la salvación, porque la salvación es un misterio. Hay gente que han vivido toda la vida en el evangelio y se descarrían y a la semana se mueren, y se mueren en el mundo, y se mueren a veces en discoteca, en pleito, en droga, borracho, que sabemos que no hay tiempo para arreglar su problema con Dios. Y hay gente que han vivido una vida desordenada, se enferman. Yo mismo, yo puedo decir, yo puedo decir que yo fui preparado para salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo era niño, mi familia por parte de mi madre son pastores y cristianos la mayoría. Yo tengo una prima que es pastora y ella se puso de la mente a contar cuántos pastores había en la familia de ella, que somos del mismo lado, y ella contó 267 de la mente. Es una familia de cristianos y pastores. Entonces yo tenía eso en la sangre, pero cuando yo no era cristiano y yo era un niño, cada vez que yo me enfermaba me convertía en la cama, por si me moría, salvarme. Y yo me acuerdo de eso, pero a Dios no le engaña a nadie. Pero yo como niño, eso es lo que yo pensaba. Yo con 9 años me daba fiebre y era fuerte o gripe. Y yo decía, llámenme al pastor o llámenme a la pastora o a alguien que sea evangélico, que oren por mí, que me voy a morir. Digo yo, espérate, yo voy a arreglar esto, yo me voy a morir, me voy para el cielo. Desde que me sanaba se me olvidaba. Y no iba a la iglesia ni empujado. Estamos viendo. Entonces hay gente, así mismo hay gente, no que usted debe hacer eso porque a Dios no le engaña a nadie y por eso ahora Dios me trajo. Pero yo me río porque yo con 7, 9, 10, 11 años, yo tenía ese temor y no me quería perder. Entonces yo, siempre que me enfermaba, oren por mí, por si me voy aquí, irme con el Señor. Entonces hay personas así que viven una vida desordenada y se arrepienten y se mueren. Entonces la Biblia dice que donde el árbol cayere, ahí se quedará. Cuando la Biblia habla de árbol, no está hablando literalmente de un árbol, de una planta. En ese sentido está hablando del hombre. Lo que está diciendo la Biblia es que en la condición espiritual que tú te mueres, ya no hay purgatorio y no hay nada que hacer. Ahí usted se quedó. Estamos viendo. Donde el árbol cayere, ahí mismo se quedará. Y la Biblia dice que cuando el impío se arrepintiera de su mal camino, no le serán recordadas ninguna de las cosas malas que hizo. Y lo mismo dice del justo, que cuando el justo se apartara de su justicia, no le serán recordadas ninguna de las cosas buenas que hizo. Eso está, ustedes saben, en Ezequiel. Está Ezequiel 16, Ezequiel 30, en varias partes de Ezequiel aparece. 16, 18 y 36 creo que aparece. Estamos viendo entonces, Dios le da la promesa a esta gente de salvación, de que lo iba a sacar de Egipto y lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, a la tierra prometida. Y cuando usted mira de los que pasaban de 20 años arriba, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Estamos hablando de 600,000. Es decir, que 500,998 no entraron de los que se le dio la promesa. ¿Qué yo le quiero enseñar con esto? Que yo me puse a estudiar porque solamente Josué, con estos términos, Josué y Caleb, fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, cuando yo me pongo a estudiar, veo realmente, veo que Josué, el nombre Josué, y Joshua significa salvación, y el nombre Caleb es Kelef, en hebreo, Caleb, y significa cachorro. Me gusta mucho porque Caleb, tiene el mismo nombre que nosotros los dominicanos. Usted sabe que nosotros los dominicanos significa cachorro del Señor, y eso era Josué. Caleb, el cachorro de Dios, un cachorro guardián. Porque nosotros nos llamamos dominicano y domini significa Señor y cani significa cachorros en plural. Por eso un can es un grupo de perros, igual que un cardumen, un grupo de peces. Eso me lo dieron a mí en tercero de la primaria y no se me ha olvidado. Entonces, si usted es un dominicano, usted es un cachorro del Señor. Ay, ay, ay. Estamos viendo, entonces, Kelef era el cachorro. Cuando yo busco eso y lo estudio, eso no me da lo que yo quiero indagar acerca de por qué solo esos dos entran. Entonces sigo indagando y me doy cuenta que Josué viene de la tribu de Efraín. Y Efraín significa fructificar en abundancia. Estamos viendo, yo fructificaré en abundancia, porque la palabra
está combinada con la primera persona, pero también está combinada con un plural al final. Es una conjugación un poco extraña ahí en el hebreo. Entonces luego me puse a indagar y me di cuenta que Caleb viene de la tribu de Judá. Estamos viendo, entonces Judá es en hebreo Yehudá o Yahudá, que significa alabanza al Señor o a Yahweh, a Jehová. No hay problema con el nombre. Y también significa alabar. Entonces ahí me di cuenta, escuchen bien esto, que las únicas personas que salen de Egipto, salen de la esclavitud, del estancamiento, de la estrechez, que es lo que significa Misra en Egipto, pasan por el desierto y llegan a la tierra prometida, al lugar de su encuentro con Dios, de su salvación, son aquellos que en medio del desierto pueden dar fruto y alabar a Dios. Esos son las personas que alcanzan el favor, la salvación y la bendición de Dios. Aquellos, voy a repetir, que en medio del desierto alaban a Dios y dan fruto, o dan fruto y alaban a Dios. Por eso esos fueron los únicos dos que entraron, porque representaban la alabanza y los frutos. Y yo quiero que usted en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, usted pueda dar fruto y pueda alabar a Dios, para que usted pueda disfrutar del misterio de la salvación, algo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, algo que Dios preparó, algo que también lo voy a decir aquí. Yo no sé la autoridad que yo tengo aquí, pero realmente usted es hija de Dios, usted conoce la voz de Dios, usted conoce la voz de Jesús. ¿Sabe por qué? Le voy a soltar esto acá con el permiso del apóstol. Jesús dice algo extraño. Oiga lo que Jesús dice. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Pero ¿de dónde las ovejas habían escuchado la voz y la habían conocido? Entonces dijo algo más fuerte. Escuche esto. Jesús dijo algo más fuerte. Jesús dijo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Y dónde la gente oyeron al Padre? Y no solo que lo oyeron, Jesús se va más lejos. Aprendieron de él. ¿Dónde aprendieron del Padre? ¿Sabe lo que es? Que nosotros que somos llamados para ser salvos y para salvación, cuando nosotros éramos parte de Dios, porque nosotros fuimos un soplo que Dios insufló en Adán cuando hizo el golem, el muñeco de barro. Recuerden que Dios lo formó del polvo de la tierra y dice la Biblia que luego insufló en él y paz, el que Nishmat Haim, que Nishmat Haim, aliento de vida, y el hombre se volvió un Nefesh Hayah, un alma viviente. Y la Biblia dice que Dios insufló aliento de vidas, o sea, todas las vidas Dios las metió dentro de Adán. ¡Fum! Y por eso es que nosotros nacemos con el instinto al mal y al pecado, por la desobediencia de Adán, porque todos estábamos dentro de Adán. Pero antes de estar dentro de Adán, porque la palabra Adán a mí me gusta mucho, porque la palabra Adán es una Aleph y la letra Dama. Aleph representa lo espiritual, a Dios, y Dam significa sangre, es decir, que nosotros somos un ser espiritual con un cuerpo humano. Usted no es un cuerpo humano con un ser espiritual. La parte espiritual fue primero, porque la parte espiritual salió de Dios y se metió en la parte material. Por ende, cuando usted era parte de Dios, escuche eso, que usted era un soplo dentro de él, usted ahí escuchaba a Dios. Y no solo escuchaba, aprendía de Dios. Eso lo dijo Jesús. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y luego los judíos en los tiempos de Jesús hacían eso. Cuando una mujer hebrea salía embarazada, ¿sabe qué ella hacía? Se reclutaba en su casa. Si quiere, léalo en el libro de Lucas, cuando habla de Elizabeth y de María. Dice que cuando salió embarazada, se recluyó en su casa por 6 meses. Porque cuando una mujer hebrea salía embarazada, se metía en su casa por 6 meses y no recibía visita. Porque ellos creían en esa época, en los tiempos de Jesús, que el niño, mientras estaba formando el feto en el vientre de la madre, el niño podía ser educado. El niño se le podía cantar, se le podía hablar y se podía ir educando desde allá adentro. Entonces el papá y la mamá le cantaban todas las noches y todas las mañanas, aún formándose. Entonces cuando el niño nacía y el papá y la mamá le cantaban, él conocía esa voz, porque esa voz la escuchaba cuando se estaba formando. No aceptaban visitas extrañas, porque ellos dicen que podía venir una persona con un mal aura, con un mal espíritu, con una mala vibra, y podían, ¿sabe qué? Infectar al niño, podían contagiarlo de algo malo. Y eso lo dice que se recluyó en su casa por 6 meses, para que cuando el niño naciera,
conociera la voz del padre y de la madre. Asimismo, cuando usted estaba dentro de Dios, usted aprendía dentro de Dios porque usted fue llamado para salvación. Usted fue prediseñado para salvación. Y por eso cuando usted le predicaron y cuando usted oyó de Dios, usted aceptó porque usted dice, yo conozco eso. Ay, no sé dónde, pero lo conozco. Eso es tan fuerte en los genes. Cuando usted está diseñado para algo. Que cuando en hebreo hay 5 palabras para hombre. Y hay una palabra, la segunda que aparece en la Biblia, se llama Sahar, que viene de recordar, y ahí viene la palabra Seher, memoria. Y ese hombre es un hombre que guarda una información genética que pasa de generación en generación. Por eso cuando iban a destruir a los enemigos, Dios le decía, destruye a los varones de Amalek. Las mujeres doncellas vírgenes que no hayan visto varón, déjala con vida, porque todavía no han sido contaminadas. Ahora, las que han visto varón, también, aniquílala. ¿Por qué? Porque el varón tiene una información genética que se va de generación en generación. La generación malvada de Saúl se pasó a Amalek y así se fue de generación en generación. La simiente malvada de Jezabel, ¿sabe dónde se fue? Cuando el profeta Elías mató a los profetas de Baal, Isabel era Sidonia y Fenicia y dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si yo no pongo la cabeza de Elías como la de uno de estos profetas míos. Y sabe que eso se llama una kelalá, que es una maldición que se queda gravitando en el aire. Y miles de años después, como 1000 años después, cientos y cientos de años, o miles, sí, miles de años, ¿qué resultó? Que había una mujer que venía de la misma descendencia. ¿Cuál es esa? Herodías. Y había un hombre, un profeta que vino con el mismo ADN de Elías, que se llamaba Juan el Bautista. Hasta se vestía igual. ¿Y sabe qué sucedió? Que lo que juró Isabel a Elías se cumplió en Juan el Bautista con Herodías, que eran de la misma descendencia. Porque hay lo que se va en los poros, se va en las venas y las cosas malas se van. Pero quiere que le diga algo, las buenas son mucho más poderosas, porque la Biblia dice que la maldición llega hasta la 4ª y 5ª generación por naturaleza, pero que la bendición llega a millares y a miles. Si usted está acá hoy es porque usted es una simiente bendita, alguien oró por usted, alguien intercedió por usted, alguien hizo un pacto, una siembra por usted, y por eso usted está acá hoy. Usted salva, ha sido salvada y está en este lugar. Usted pudo haber nacido en otra época, en otro momento, pero usted nació ahora porque ahora era que estaba la generación que la necesitaba o lo necesitaba para que usted le lleve de esa salvación que usted ha recibido, lo cual es un misterio. Esto no es del fuerte, ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y da. Por eso es el misterio de la salvación. Muchas veces hay gente que tú crees que van a ser salvos y se van a perder, y hay otros que tú crees que se van a perder y se van a salvar. Esto es un misterio, como le pusieron el nombre. Pero gracias a Dios, a su amor y su misericordia, que Él no hizo parte de este misterio. Hay millones de gente que han muerto siendo más buenas que nosotros y se pierden y se van a perder por el simple hecho de no aceptar a Jesús. Porque si usted no acepta a Jesús, no importa lo bueno que usted sea, esa es la llave que abre la puerta que lo lleva a la salvación y a la vida eterna. Por eso su nombre es Yeshua, salvación, que viene del verbo Yachá, salvar. Entonces debemos darle gracias a Dios que ese misterio que no se entiende por ciencia ni por estudio, sino por revelación, y que entra a través de la fe y la obediencia, lo hemos alcanzado. Que este misterio es difícil de explicar, como lo del reino que le expliqué y muchísimos otros, pero sabemos que somos salvos por su amor, su gracia y su misericordia, aunque no podamos dar todos los detalles de la salvación, que es algo que Dios se propuso aún antes de crearnos, algo que Él tenía preparado. Oiga, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que Dios no se conformó con darnos esta vida que estamos viviendo ahora gratis, sin pagar ni un peso, sin hacer nada. Que Dios dijo, yo te voy a dar una vida corta, te voy a dar una vida de 100 años, 70, 60, 50, 30, 20, hasta 10. Si tú eres fiel con eso, entonces yo te voy a dar vida eterna. Cuando la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, perdón, en lo mucho te pondré, eso no solo está hablando de economía, está hablando de economía, pero no solo de economía. Cuando usted lo estudia en el Peshá, que es el nivel simple, básico, literal del texto, significa eso, que tú eres fiel con lo poco que Dios te da, y Dios te da mucho, hablando de cantidad,
Pero cuando usted lo lleva al so, que es el cuarto nivel de interpretación, en el cual mayormente Jesús hablaba, y más en el libro de Juan, Dios lo que está diciendo, yo te di una vida corta. Si tú eres fiel con esos 30, 40, 50 años, te voy a dar mucho, que es la vida eterna. Entonces, hasta acá llegué, me pasé con unos minutos, pero me estaban escribiendo ahí que siga. No quiero haberme calentado con el apóstol, pero hay muchísimo material por ahí que se puede hablar de salvación, pero siempre entendiendo que es un misterio y que somos salvos por la gracia de Dios. Como le expliqué, no porque hayamos sido más buenos ni más malos. Hay también algunos comportamientos y algunos caracteres que nos ayudan a acercarnos a Dios y a su presencia. Cuando usted ve la Biblia y lee la Biblia, usted se da cuenta que David era 70 veces 7 más malo que Saúl. Sin embargo, David era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y Saúl murió feo. Estamos viendo, Saúl murió feo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son misterios en la Biblia. David era un sanguinario. David te pedía que le diera pan y no le daba y te lo quitaba. Sin embargo, era el hombre que tenía el corazón. Pero él iba a matar a Nabal porque no le quiso dar comida, recuerden eso. Y tuvo que salir a Abigail y interceder. Y Saúl nunca hizo eso, ni lo hacía. Pero Saúl, ¿qué tenía? Que se justificaba, que se defendía, que buscaba excusas, y a Dios no le gusta eso. Aquí cierro. No le ponga excusas a Dios, no te justifique. Si Dios dijo que tú fallaste, fallaste. Si dice que pecaste, pecaste. Y así es, señores, les bendigo, porque me llevé 15 minutos. Ay, Dios mío. Tranquilo, tranquilo, que valió la pena. Hermano, esta noche esto ha sido digno de la última noche.